Señor, te pedimos que en esta noche abras nuestra mente y nuestros corazones para entender, aquilatar tu palabra y sobre todo para ponerla en práctica, Señor. Necesitamos de esa lámpara que es tu palabra para vivir, Señor. Y gracias porque podemos abrirla con libertad. Gracias porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy día concluye una sección del libro de Isaías, que es un conjunto de profecías que representan juicios a diversas naciones. Esto partió en el capítulo 10 y hoy en el capítulo 23 concluye con la profecía sobre Tiro. Hemos visto profecías sobre Asiria, sobre Egipto, sobre Etiopía, sobre Arabia, sobre Filistea, sobre Moab, etcétera, 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 etcétera. Y todos han sido juicios, son naciones que han rodeado al pueblo de Dios, naciones impías, infieles, pero también en alguno de esos juicios hemos visto esperanza, que mira hacia el futuro, hacia un futuro del final de los tiempos. Hoy no va a ser distinto, por supuesto. Pero Tiro no podía faltar, porque Tiro es una ciudad muy importante en la antigüedad y especialmente en la época que se escribe esta profecía, este capítulo 23. Y por lo tanto es bueno que tengamos una visión del contexto histórico, de los antecedentes de lo que significa Tiro, y lo que significa Tiro y la cultura fenicia en general, que es en la que se inscribe esta ciudad-estado, Fenicia, en este tiempo y en el Antiguo Testamento. Así que antes que veamos el texto voy a dar algunos datos históricos. Si les recuerda las clases de historia del colegio, no se preocupen, todo parecido es una simple coincidencia. Este es un mensaje bíblico, no es historia, pero hay que conocer de historia para saber de qué estamos hablando. En primer lugar, Tiro es una antigua ciudad fenicia, ya lo dije, que junto con otras dos, Sidón y Biblos, eran como tres puertos, tres ciudades-estados muy importantes en una zona de la tierra de Canaán que hoy corresponde al Líbano. Todas son ciudades, estados que se formaron como ciudades costeras y puertos a raíz de la geografía. En realidad es una geografía digamos, con bahías que se forman de manera natural, muy rocosa, no se presta para la ganadería, no se presta mucho para la agricultura y se presta para la navegación. Y entonces, más o menos, esto existía, Tiro existía probablemente desde el tercer milenio antes de Cristo. El historiador griego Heródoto la sitúa más o menos en el 2700 antes de Cristo. Es un montón de tiempo. Pero por lo menos sí tenemos una idea clara que los filisteos saquearon Sidón, que es otra ciudad un poco más al norte de Tiro, alrededor del 1200 a.C. Y en ese momento la mayoría de sus habitantes se mudaron a Tiro. Por eso es que se considera Tiro como hija de Sidón, que es algo que dice en este capítulo 23 Isaías en el versículo 12. Si tienen la versión Reina Valera 60 van a ver que ahí dice hija de Sidón. Y dice hija de Sidón porque una buena proporción de pobladores de Sidón se mudaron a Tiro, y este es el momento, el segundo milenio antes de Cristo, que Tiro adquiere un gran prestigio como ciudad importante, como un puerto fuerte, y cuyos navegantes a través del Mediterráneo empiezan a fundar otras ciudades-estado. Cartago, quizás las más importantes en el norte de África, que por el 200 a.C. se enfrentó a Roma en lo que se conoce como las guerras púnicas. Hay otras poblaciones importantes fundadas por los tirios, muchas de las cuales están en España, en lo que hoy conocemos como España, ¿no? Málaga, Cádiz, y aparentemente el nombre que vamos a ver por ahí, Tarsis, tiene que ver con una cultura anterior a lo que conocemos como España, que se llaman los tartazos. Entonces es posible que Tarsis corresponda a la península ibérica, es posible, no es seguro. Y es por ello que en el libro de Josué, por ejemplo, en el capítulo 19, verso 29, se habla de la ciudad fortificada de Tiro. Y que en 2 de Samuel, capítulo 24, verso 7, se habla de la fortaleza de Tiro. Es decir, antes del momento de Isaías,
Tiro ya tenía una gran reputación como ciudad fuerte. Cuando vemos a alguien de Tiro en relación directa con el pueblo de Dios, pues lo vemos más o menos ya en el primer milenio antes de Cristo, con el reinado de Hiram I o Hiram a secas, como es mencionado en el Antiguo Testamento. Él gobernó entre el 969 y el 936 antes de Cristo. Este monarca fenicio, Tirio, aparece como amigo de Israel. En Primera de Reyes 5:1 se dice que Hiram había amado a David y que colaboró con materiales para construir su palacio. Y dona madera, porque los fenicios, entre las cosas que comerciaban y por los que eran muy conocidos, era por madera de ciprés y de cedro, el cedro del Líbano. Ustedes deben haber leído eso en la Biblia. Bueno, ellos lo comerciaban, los tirios, y entonces ellos donan madera, este rey dona madera para que Salomón construya el templo. Y en compensación, Salomón le obsequia 20 ciudades en la región de Galilea. Recordarán que cuando estudiamos el capítulo 9 de Isaías y se habló y en esa profecía se habla de Galilea de los gentiles, dijimos que era Galilea de los gentiles precisamente por la presencia fenicia, por la presencia tiria en particular. Entonces, como si recuerdan los libros de historia, su clase de historia, los fenicios pues fueron grandes navegantes y comerciantes, dominaron el Mediterráneo, llegaron incluso probablemente hasta Gran Bretaña, de donde extraían estaño, ¿no es cierto? Comerciaban con cobre, con bronce, con estaño, materiales que se usaban para las armas de la guerra, en realidad eran como, digamos, estaban en el negocio de las armas de la guerra, como ahora, o sea, les encantaba la guerra, no porque ellos participaran en todo, sino porque ellos vendían sus armas, vendían telas de púrpura, ¿no es cierto? Porque fueron los fenicios los que descubrieron a través de un molusco que había en el mar un tinte que permitía poner a las telas el color púrpura, y las vendían. Precisamente, en griego, poinos quiere decir púrpura, y es de esa derivación del término griego poinos que viene el término fenicio. Y es de poinos que los romanos decían púnicos, y de ahí que las guerras entre Cartago y Roma sean conocidas como las guerras púnicas. Muy bien, y también crearon un alfabeto. Son muy importantes los fenicios porque eran un alfabeto de 20 y tantos caracteres, o sea, que reemplazó casi en términos universales para ese momento el alfabeto jeroglífico de los egipcios y el cuneiforme de los sumerios, de los que estaban en la zona que se conoce como Mesopotamia. Y ese alfabeto fue muy importante para el griego, fue muy importante para el arameo, para el hebreo, para el latín, ¿no es cierto? Y por supuesto para lenguas más modernas como las que hablamos nosotros. Ese es el saldo normalmente positivo que los libros de historia recogen sobre los fenicios. Pero la Biblia menciona algo que estos libros generalmente no mencionan, una oscura realidad que la Biblia sí revela y denuncia, y que es motivo del juicio que decreta el Señor a través de Isaías, pero también a través de Ezequiel, pero también a través de Jeremías, de Amós, de Zacarías, sobre Tiro, sobre Tiro, sobre Sidón, en general sobre lo que conocemos sobre los fenicios, que es sus dioses falsos, a los que muchas veces rindieron culto los judíos, desobedeciendo la voz de Dios. Y entre los muchos dioses, los dos más importantes, Baal y Astarte o Astarot, que era como el dios masculino, el dios femenino, el dios del sol, la diosa de la luna. Y fíjense, Hiram fue amigo de David, y como fue amigo de David, se presentó a través de sus siervos en la coronación de Salomón, y dijo, como yo era amigo de tu padre, pídeme lo que quieres. Salomón le pidió madera, le dio madera para el templo. Salomón le regaló 20 ciudades que Hiram miró un poco con desprecio, no le gustó. Le pareció que eran 20 villorrios que nada tenían que ver con el esplendor de las ciudades que ellos fundaban. Pero hay un saldo muy negativo que la Biblia menciona,
Y si bien no se condena esa amistad ni esos regalos, como tampoco se condena el hecho de que Lot haya escogido ir hacia Sodoma, pero sabemos que cometió un error, igualmente es posible que en esta relación haya habido un saldo negativo. Y lo vemos en Primera de Reyes capítulo 11, el 1 al 5. Dice ahí, pero el rey Salomón, además de amar a la hija del faraón, se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Algunas eran de Moab, otras eran de Edom, de Sidón, ciudad fenicia, y de los hititas. Y de todas ellas el Señor ya había advertido a los israelitas: ustedes no deben tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras, ni ellas con ustedes, pues por ellas corren ustedes el riesgo de llegar a adorar a sus dioses. Sin embargo, Salomón se enamoró de mujeres así. Tuvo 700 mujeres a las que hizo reinas y 300 concubinas, y todas ellas lo hicieron extraviarse. Cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos, y a diferencia de David, su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor su Dios. Salomón adoró a Astoret, o Astarte, la diosa fenicia, la diosa de los sidonios, y adoró también a Milcón, el repugnante ídolo de los amonitas. Ahí está una de las primeras consecuencias. Para el tiempo del rey Josías, que esto es en tiempos del ministerio de Jeremías, años después de Isaías, según de Reyes 23:13, dice que el rey Josías, que fue un rey bueno, profanó los altares de los montes delante de Jerusalén a la derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había mandado construir para Astoret y Quemos, los repugnantes ídolos de los sidonios. Y si esto fuera poco, en Israel, ya no en Judá, 1 Reyes 16 del 30 al 32, Acab, o Ahab, como dice la traducción contemporánea, reinó 22 años sobre Israel en Samaria, pero a los ojos del Señor sus hechos fueron peores que los de todos los que reinaron antes de él. Se le hizo fácil seguir los pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por esposa a Jezabel, la hija del rey Etbaal de Sidón. Además adoró y sirvió a Baal, y hasta le construyó un altar y le dedicó un templo en Samaria. Entonces, si bien en los libros de historia el saldo de los fenicios, de los tirios, de los de Sidón, de los de Cartago, de los de Biblos, etcétera, 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 es positivo por sus avances, por sus conquistas, por su navegación, por su alfabeto, por el comercio. En la Biblia se dice que la influencia en el pueblo de Dios fue absolutamente negativa, porque dieron madera, ayudaron, amaron a algunos de sus reyes, estimaron a algunos de sus reyes, pero de contrabando les dieron sus dioses falsos. Y cuando el pueblo estuvo en un momento de flaqueza, de dureza de corazón, se fue tras a esos reyes. Y más de uno de los reyes de Israel, e incluso Salomón, tan importante como él, les construyeron altares y les rindieron cultos. Y entonces, esto es lo que sin duda representa Tiro y la influencia fenicia en Israel y Judá para Isaías, y el trasfondo de la profecía, que ahora sí podemos entender por qué va a ser tan dura, y vamos a pasar a estudiar. Isaías 23, versos del 1 al 8 en primer lugar. Aquí se anuncia la destrucción de Tiro. Profecía acerca de Tiro, dice, revelada desde la tierra de Quitín. Aúllen ustedes, naves de Tarsis, porque Tiro ha sido destruida. No ha quedado una sola casa a la que se puede entrar. Callen ustedes, mercaderes de Sidón, habitantes de la costa, que surcaban el mar para abastecerse. Sus provisiones procedían de los trigales que crecen con las muchas aguas del río Nilo, y fueron ustedes poderosos entre las naciones. Avergüénzate, Sidón, porque ha hablado el poderoso mar. Y el mar ha dicho, nunca he estado de parto, jamás he dado a luz, nunca he criado hijos ni tampoco hijas. Cuando llegue a Egipto esta noticia acerca de Tiro, los egipcios se retorcerán de dolor. Vayan a Tarsis y aúllen, habitantes de la costa. ¿Acaso no era esta para ustedes la ciudad alegre, la ciudad antigua que plantó sus pies en lugares lejanos?
¿Quién decretó esto contra Tiro, la ciudad que repartía coronas, cuyos negociantes y mercaderes eran príncipes y nobles de la tierra? Muy bien, hasta ahí. El mensaje en esta porción, en esta sección que acabamos de leer, el capítulo 23, es claramente una invitación al llanto, al lamento, a un llanto profundo, al sobrecogimiento, un sobrecogimiento que enmudece, un dolor que retuerce, que no se puede frenar, que no se puede tramitar, que no se puede metabolizar el dolor. Versículo 1 dice, aúllen ustedes, naves de Tarsis. Versículo 2, callen ustedes. Es un dolor que deja sin palabras, mercaderes de Sidón. Versículo 4, avergüénzate, Sidón. Versículo 5, los egipcios se retorcerán de dolor. Ojo que los egipcios eran muy amigos de los tirios, porque los tirios servían a los egipcios para comerciar su grano. Entonces eran una alianza importante. Versículo 7, vayan a Tarsis y aúllen, habitantes de la costa. ¿Y cuál es la razón por la que se invita tanto al llanto? Tanto a callar, porque no quedan palabras, como a aullar, que es un llanto ya profundo, audible. La razón está planteada de entrada en el primer versículo. Porque Tiro ha sido destruida, dice la profecía. No ha quedado una sola casa a la que se puede entrar. Aquí se anuncia la destrucción de Tiro como si fuera un hecho ya, en ese momento, pero es un hecho que vamos a ver más adelante que va a ocurrir en el futuro. Y la profecía, en su estilo poético propio de Isaías, porque Isaías es un profeta cuya pluma, vamos a decirlo así en términos contemporáneos, es muy rica, ¿no es cierto? Mucho más que Jeremías, mucho más que Ezequiel. Y entonces dice, por ejemplo, el versículo 2, aquí hay un contraste entre el esplendor de los prósperos comerciantes tirios y la destrucción que se anuncia. Callen ustedes, mercaderes de Sidón, habitantes de la costa que surcaban el mar para abastecerse, ¿no? Entonces, ellos se hacen ricos precisamente yendo de costa en costa. Como la navegación no estaba tan avanzada en ese tiempo, la necesidad de, para usar un término simple y que podemos entenderlo todo, de caletear, ¿no es cierto?, de ir de puerto en puerto, llevó a que los fenicios fundaran diversos puertos, digamos, y ciudades, vendrían a ser ciudades-estados porque eran independientes entre sí. Interdependientes, pero no es que era un imperio con sus colonias, sino cada ciudad tenía sus propios gobernantes, pero mantenían su propia religión y su propia cultura, o mantenían la misma religión y la misma cultura. Entonces ellos fueron fundando ciudades en Chipre, ya dije, en Cartago. Aparentemente han ido más allá de lo que los griegos llamaban las columnas de Hércules, que es ya lo que lleva después del Mediterráneo hacia el Atlántico y llegaron hasta Gran Bretaña, lo que hoy es Inglaterra. Y entonces dice acá el versículo 3, sus provisiones procedían de los trigales que crecen con las muchas aguas del río Nilo y fueron ustedes poderosos entre las naciones. Entonces este poder que se basaba, aunque era un poder militar también, pero fundamentalmente un poder económico, contrasta con la destrucción que se anuncia. Incluso la profecía llega a decir que esto que ha sido su fuente de riqueza, el hábitat de su riqueza, los niega, que es el mar. Avergüénzate, Sidón, dice el versículo 4, porque ha hablado del poderoso mar. ¿Y qué ha dicho el mar? Nunca he estado de parto, jamás he dado a luz, nunca he criado hijos ni tampoco hijas. ¿Eso qué quiere decir el texto? Esto quiere decir, no los reconozco, no son míos. O sea, que el mar diga, nunca he tenido hijos, es como decir, el mar niega a sus hijos que son los tirios, que son los fenicios en general. Y eso es lo que está diciendo aquí. Y finalmente esta parte acaba con una pregunta que es un poco irónica, ¿no? Porque contrasta la alegría de antaño y las conquistas de ultramar con esta anunciada destrucción. Dice el versículo 7, ¿acaso no era esta para ustedes la ciudad alegre? ¿La ciudad antigua que plantó sus pies en lugares lejanos? O sea, los tirios plantaron sus pies en lugares muy lejos, pero ellos, como comerciaban, y como dice Ezequiel en el capítulo 26 y 27, esto era una feria. O
sea, era la fiesta del negocio, ¿no? Y dice, ¿acaso no eran así? Pues ya no. Y luego acaba con una pregunta que es muy importante y que es el puente con lo siguiente. ¿Quién decretó esto contra Tiro? ¿Quién? ¿Quién lo decretó? La ciudad que repartía coronas, cuyos negociantes y mercaderes eran príncipes y nobles de la tierra. Y esto nos lleva a la siguiente porción, que nos aclara quién es el autor y cuál es la finalidad de este juicio. Versos del 9 al 12. Dice, lo decretó el Señor de los ejércitos para abatir la soberbia de los encumbrados y humillar a los poderosos de la tierra. Surca tu tierra como un río, hija de Tarsis, porque tu poder se ha terminado. El Señor extendió su mano sobre el mar e hizo temblar los reinos y ordenó que las fortalezas de Canaán fueran destruidas. Y dijo, ciudad de Sidón, oprimida jovencita, no volverás a divertirte. Levántate y pasa a Quitín, que tampoco allí hallarás reposo. La última de las preguntas que leímos en la porción anterior, ¿quién decretó esto?, es lo que se vuelve no solo el puente y la transición, sino lo central en esta parte. ¿Quién es el autor del juicio y cuán poderoso es y cuál es la finalidad del juicio? Y la respuesta es muy simple. ¿Quién lo decretó? Dios, el Señor de los ejércitos. ¿Y para qué lo decretó? Para abatir la soberbia de los encumbrados y humillar a los poderosos de la tierra. Muy bien, hablemos del autor del decreto. De quien lo decretó. La idea acá es que Dios es quien determina el juicio sobre Tiro y que Él es el autor de todo lo que sucede en el universo. Y esta idea es varias veces reiterada en esta porción, para que no quede ninguna duda que no son agentes humanos, no son otros reinos, aun cuando puedan ser usados, los causantes de la destrucción de Tiro. Detrás de la trama de la historia está el Señor. Y Él mueve un poder superior que nadie lo puede frenar. Por ejemplo, en el versículo 11 dice, el Señor extendió su mano sobre el mar e hizo temblar los reinos y ordenó que las fortalezas de Canaán fueran destruidas. Él extendió su mano sobre el mar, que es la fuente de la riqueza y del crecimiento de los tirios, e hizo temblar los reinos y ordenó que las fortalezas de Canaán fueran destruidas. Como dije, es Canaán el nombre que debería corresponder a lo que nosotros conocemos como Fenicia. En nuestras Biblias al final hay unos mapas, generalmente ponen ahí Fenicia. Bueno, eso es un nombre griego, en realidad ellos vivían en la tierra de Canaán y por lo tanto eran cananeos. Fenicios fueron llamados, como ya dije, por los griegos. Y por eso es que dice aquí la Biblia que las fortalezas de Canaán fueron destruidas. También en el versículo 12, porque dice, dijo, empieza con un verbo que es dijo. ¿Quién dijo? Dios. ¿Y qué dijo? Dijo que por más que la jovencita de Tiro, la hija de Sidón, como dice Reina Valera 60, ya expliqué eso, se mude a otros puertos que fundaron y desarrollaron. Quitín, en este caso es Chipre, es equivalente a lo que hoy conocemos como Chipre, que es una isla que está un poco más hacia el oeste de las costas del Líbano, de las costas de Tiro. Dicen que ahí tampoco hallarán reposo. Pero no es la primera vez que Dios a través del profeta Isaías señala que Él tiene el control de la situación y que el Señor es el que establece todo lo que sucede y que nadie puede detener sus juicios. Por ejemplo, si vamos a Isaías 14, versos 24 al 27, que es un pasaje que ya hemos estudiado, dice, el Señor de los ejércitos hizo este juramento, todo se hará tal y como lo he pensado, todo se confirmará tal y como lo he decidido. Esto es importante. El Señor, todo lo que planea, todos sus planes, su voluntad, nada la puede detener. Todos sus planes se cumplen. Aunque parezca, incluso en nuestras vidas, que las situaciones pueden parecer difíciles, irremontables. ¿Cómo Dios va a hacer esto? Pues Dios lo puede hacer, siempre lo va a hacer. Porque no hay nada que lo pueda detener.
dice que yo destruiré al asirio en mi tierra, lo pisotearé en mis montes, libraré a mi pueblo de su yugo y le libraré esa carga de sus hombros. Vamos a ver más adelante cómo milagrosamente Dios va a liberar a la nación de Judá del asedio asirio. Y en ese momento, en el tiempo de Isaías, Asiria era un imperio poderosísimo. Y van a ver cómo va a librar de la mano de un rey asirio que se llamaba Sennacherib. Este es el acuerdo que se ha tomado en toda la tierra y esta es la mano que se ha extendido sobre todas las naciones. El Señor de los ejércitos lo ha decidido. ¿Quién podrá impedirlo? Él ha extendido su mano. ¿Quién la hará retroceder? Esta es una idea muy clara en Isaías y acá se está planteando una vez más. Luego, en el capítulo 46 de Isaías también, versos 10 al 11 dice, yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer lo haré. Yo llamo desde el oriente, desde un país lejano al hombre que está en mis planes y que es un ave de rapiña. Ya lo he dicho y lo haré venir. Ya lo he pensado y así lo haré. Si Él quiere usar para generar juicio a una nación a la que Él quiere castigar, Él va a traer a una persona desde los confines de la tierra. Si Él quiere usar a una persona para bendecir a otra, pues la va a traer del otro lado de la tierra. Porque si Él lo ha decidido, así se va a hacer. Y nada lo va a poder impedir. Esto es lo que está dicho acá. Entonces, en ese momento, en el momento de Isaías, parece una quimera, parece una fantasía decir que Tiro va a ser derrotada, que Tiro va a ser vencida, que Tiro va a ser destruida. Parece imposible. Son gente poderosísima, tienen mucho dinero, influyen en una serie de puntos del mundo conocido. Tienen el apoyo de los egipcios porque comercian sus granos. Parece imposible, pero Dios lo va a hacer. ¿Y cuál es la finalidad de este decreto, que es el otro punto? La finalidad es para abatir la soberbia, humillar a los poderosos, la soberbia de los encumbrados. Y esta finalidad es muy importante, porque la soberbia es un pecado muy grave que el Señor subraya permanentemente en su palabra. Para empezar, en muchos de los juicios, o en varios, en los juicios, en la mayoría de juicios que Isaías ha mencionado a las naciones entre el capítulo 10 y el capítulo 23, está mencionado explícitamente el tema de la soberbia. Por ejemplo, contra Siria, en Isaías capítulo 10, verso 2, dice, castigará el fruto de la soberbia y la gloria de la altivez de los ojos. Cuando hace el juicio contra Babilonia, capítulo 13, verso 11, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Cuando habla del rey de Babilonia, que es una figura de Satanás, dice, descendió al Seol tu soberbia, capítulo 14, verso 11. Y cuando habla de Moab, capítulo 15, verso 6, dice, su soberbia, su arrogancia, su altivez. O sea, Tiro se vuelve a mencionar también la soberbia. Son muchos los pasajes en la Escritura en los que el Señor señala la soberbia como un pecado grave y como algo que Él abomina, como algo que Él aborrece. Quizá el pasaje más famoso sea Proverbios 6, del 16 al 17, donde dice que 7 cosas Él abomina y empieza diciendo que la primera es la altivez de los ojos. También menciona la soberbia en Proverbios 8:13, Marcos 7:21 al 23, cuando el Señor dice que no hay nada fuera del hombre que entra al hombre que contamina al hombre, sino lo que sale dentro del hombre, eso es lo que contamina al hombre, y enumera una serie de cosas, y entre ellas enumera la soberbia. Pero hay un pasaje que a mí me parece emblemático con relación a la soberbia, que es un testimonio que está contado en el Antiguo Testamento. Un testimonio de una conversión, de un rey pagano, de un rey que Dios usó para castigar a su pueblo y que luego él conoce al Señor. Y este rey es Nabucodonosor. Nabucodonosor cuenta su testimonio en el capítulo 4 de Daniel. Ese capítulo es impresionante, porque cuenta un testimonio como lo contaríamos hoy.
Como si alguien se parara acá y dice, voy a contar mi testimonio cómo conocí al Señor. Y empieza el capítulo 4 diciendo, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, dice. Y él va a contar su testimonio. Y dice, cuán grandes son sus señales y cuán potente su maravilla, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Empieza reconociendo, como todo buen testimonio, alguien que ha conocido al Señor, empieza declarando lo que Dios ha hecho en uno, antes que todas las tropelías que hacía uno antes de conocer al Señor. Y él señala eso. ¿Y cuál es esta historia? Porque se lo voy a resumir. El capítulo 4 tiene 37 versículos y no lo vamos a leer, pero se lo voy a resumir. Nabucodonosor tiene un sueño que lo perturba. Y sueña que hay un árbol frondoso, ¿no es cierto?, donde las aves del cielo anidan en las copas de ese árbol, pero de repente una voz como de seres espirituales anuncia que hay que destruir ese árbol y lo cortan, ¿no es cierto? Y entonces él queda impactado y lo llama a Daniel. Interprétame este sueño, le dice Daniel. Y Daniel se queda turbado como 1 hora. Y Nabucodonosor le dice, no te preocupes, Daniel, dime lo que me tengas que decir. Y después de 1 hora le dice a Daniel, ese árbol eres tú. Bueno, se lo dijo con el protocolo que normalmente se hablaba a los reyes, no como lo acabo de decir yo. Pero en pocas palabras, en términos contemporáneos, Nabucodonosor, tú eres el árbol. ¿No es cierto? Y ahí, dice que esto va a ocurrir con él. Incluso le dice, ojalá esto no se sucediera a ti, ojalá esto le sucediera a tus enemigos, ¿no? Pero ¿qué ocurre 1 año después de que Nabucodonosor tiene este sueño? Y ahí, si quieren, pueden acompañarme, vamos a leer unos poquitos versículos. Daniel capítulo 4, verso 29. Dice, pero 12 meses después, mientras se paseaba por el palacio real de Babilonia, exclamó, ¿acaso no es esta la gran Babilonia que con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad he constituido como sede del reino? O sea, humilde no era, ¿no es cierto? Todavía estaba hablando el rey cuando del cielo vino una voz que decía, a ti, rey Nabucodonosor, se te hace saber que el reino se te ha arrebatado. Serás expulsado de entre los hombres, vivirás entre las bestias del campo y te alimentarán como a los bueyes. Pasarán 7 tiempos sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega este reino a quien Él quiere. Y entonces Nabucodonosor en ese momento se vuelve súbitamente loco. El tipo empieza como un loco, así como un orate, como un loco peligroso. El tipo entra en un estado de decadencia mental y de decadencia total y lo amarran y lo ponen en un árbol y ahí se la pasa, babeando como loco, ¿no es cierto? Y pierde el reino, pero pierde él momentáneamente el reino, pero el reino de Babilonia no decae o no se cae con esa situación. Se pasan esos 7 tiempos y dice el versículo 34, pero al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo y recobré la razón. O sea, se cumplió, fue milagroso. Dios dijo 7 tiempos, a los 7 tiempos él súbitamente recobra la razón. ¿Y qué hace? Bendije entonces al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y cuyo reino permanece por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. El Altísimo hace lo que Él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay quien pueda impedírselo ni cuestionar lo que hace. En pocas palabras, lo que Dios hizo con Nabucodonosor es demostrarle que el Señor, el Dios y el Todopoderoso, estaba en el cielo y que Él era un simple humano. Y mientras él no reconociera eso, iba a estar en ese estado de decadencia y de enajenación.
y él conoce al Señor, y él empieza diciendo, yo tengo que contar lo que el Dios Altísimo ha hecho en mi vida, porque él ha experimentado lo que hoy por hoy, en los tiempos del Nuevo Testamento en adelante, llamamos nacer de nuevo, llamamos una conversión. Es decir, yo reconozco mi situación de ser humano necesitado de Dios, de ser humano pecador, de ser humano perdido, de ser humano que está en una situación de indigencia espiritual y que necesito a Dios, que es supremo, que es santo, que es alto, que es grande, que es todopoderoso, y me humillo ante Él. Y le digo, te necesito. Y lo alabo, y lo glorifico, y lo adoro. Y no me alabo a mí, y no me glorifico a mí, ni me adoro a mí. ¿Cómo el ser humano se glorifica, se alaba y se adora a sí mismo? Desconociendo la existencia de Dios, queriendo ser su propio Dios. Esto lo puede hacer con la soberbia explícita de decir, no hay Dios, que según la Biblia es la necedad. Un salmo dice que el necio dice que no hay Dios. Bueno, esa necedad lleva a desconocer a Dios. Pero también puede existir una un poco más cínica, que es la que está muy de moda, y es la que se señala y se condena en el capítulo anterior de Isaías, que estudiamos la semana pasada, que es decir, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿No es cierto? Que es el pecado que dice Dios a través de Isaías que el Señor no va a perdonar. ¿Qué es comamos y bebamos que mañana moriremos? No hay nada más allá. Todo se resuelve acá. Vivamos la vida loca. ¿Qué importa? Si mañana nos morimos. Si después no hay nada. Esa es la principal soberbia. También está muy de moda vivir como si todo se resolviera acá. Vivir entregado a lo material, a lo pasajero, como si eso fuera todo. Pero cuando uno conoce al Señor se da cuenta que no solamente existe Dios, sino que no todo acaba acá. Pablo dice, precisamente toma en 1 Corintios 15 esta idea de comamos y bebamos que mañana moriremos. Toma esa frase, ustedes recordarán, cuando le dice a los corintios, ¿cómo es posible que ustedes no crean que hay resurrección de los muertos? Si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Porque nosotros resucitaremos, puesto que Cristo resucitó, porque Cristo es la premisa de lo que resucitarán después. ¿Ok? Pero si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Somos los más dignos de conmiseración, porque vivimos como buenos, que tenemos principios éticos sobre algo que no existe. Eso lo dice Pablo, por supuesto, irónicamente, ¿no? Porque de hecho existe. De hecho Cristo resucitó, de hecho resucitaremos. Pero dice en un momento, entonces por gusto me he entregado yo, me he enfrentado a las fieras en Éfeso. Mejor comamos y bebamos que mañana moriremos, dice ahí. Ese es el sentido. Pero así vive quien no conoce a Dios, así se vive hoy. Esa es la soberbia que Dios condena. Y esa es la soberbia de los tirios, de los fenicios. La soberbia de quien vive entregado a los negocios, al comercio internacional en ese caso, pero con ese comercio a los dioses falsos. Y con ese comercio a creer que eso es todo, que en eso se basa el poder. Nabucodonosor fue un rey poderoso. Restableció el reino babilonio, que estaba pisoteado por los asirios. Es lo que los historiadores conocen como el imperio neo-babilonio, o sea, nuevamente lo regresó. Y con ese poder, en un momento, Dios lo escogió para que lo conociera. Y lo usó a Daniel. ¡Qué maravilla! Por él, qué bueno. Quiere decir que en el cielo vamos a ver a Nabucodonosor. Imagínense. Vamos a la última parte, que son los versículos del 13 al 18. Dice, mira el país de los caldeos. Ese pueblo no existía. Asiria lo fundó para los habitantes del desierto. Ellos levantaron fortalezas y edificaron palacios, pero él lo convirtió en ruinas. Aún en naves de Tarsis, nuevamente, porque su fortaleza ha sido destruida. Viene el día en que Tiro será olvidada durante 70 años, que es el tiempo que dura un reino.
Después de esos 70 años se le cantará a Tiro esta canción dedicada a una ramera. Toma tu arpa, ramera olvidada, y ve a rondar por la ciudad. Toca una buena melodía y repite la canción para que seas recordada. Al cabo de los 70 años el Señor visitará Tiro y esta ciudad volverá a comerciar y otra vez traficará con todos los reinos de la tierra. Pero sus negocios y ganancias no se guardarán ni se atesorarán, sino que se consagrarán al Señor, serán para la buena alimentación y el espléndido vestuario de los que viven en el santuario del Señor. Miren que los versículos 13 y 14 se entienden mejor juntos y también se entienden mejor, a mi parecer, en versiones diferentes a la Reina Valera contemporánea e incluso a la Reina Valera 70. Por ejemplo, la NBI dice, miren la tierra de los caldeos. Ese pueblo ya no existe. Asiria lo ha convertido en refugio de las fieras del desierto. Levantaron torres de asalto, demolieron sus fortalezas y las convirtieron en ruinas. Giman barcos de Tarsis porque destruida está su fortaleza. La Biblia de las Américas dice, he aquí la tierra de los caldeos, este pueblo no existía, Asiria lo designó para moradores del desierto, ellos levantaron sus torres de sitio, despojaron sus palacios y las convirtieron en ruinas, gemid naves de Tarsis porque ha sido destruida vuestra fortaleza. ¿Qué está diciendo aquí? Al parecer Isaías recuerda cómo Asiria conquista Babilonia. En realidad esa tierra que se conoce como Mesopotamia, porque es una tierra que está entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, ha sido desde el segundo milenio antes de Cristo una tierra que estaba en sucesivos poderes. En algún momento los sumerios, en otro momento un primer imperio babilónico, cuya figura más importante fue el rey Hammurabi. Quizá hayan escuchado hablar del código de Hammurabi. Después hay otro tipo de reinos y en este tiempo es una tierra que está en poder de los asirios, que es un imperio transnacional, que es un imperio que no se queda ahí y que son despiadados los asirios. Ellos tienen la costumbre de conquistar, matar, sojuzgar, hacer que paguen tributo. Y también tienen la bonita costumbre de llevar a sus derrotados, exiliarlos, ¿no es cierto? Con lo cual ellos invaden la ciudad y se mezclan. Cosa que hicieron con Israel, con el reino al norte, ¿no? Entonces Isaías recuerda cómo Asiria conquistó Babilonia, la tierra de los caldeos, es por eso que dices, y que ya dije que había visto épocas de esplendor en otro momento, pero que los asirios que lo conquistaron en un determinado momento. Y parece dar a entender que tal como los asirios hicieron con Babilonia, otros harán con Tiro, ¿no? Y la historia posterior de Tiro da cuenta de que nunca tuvo tiempos de paz, pero fue sobre todo un hueso duro de roer. Los asirios repetidamente intentaron tomar y destruir Tiro, pero no lo pudieron hacer. Sin embargo, más de un rey los sometió a pago de tributos a los tirios, ¿no? Y luego, es curioso, aquí interviene nuevamente Nabucodonosor. Nabucodonosor, aliado con los medos, derrota a los asirios en el año 609 a.C. y él sitia Tiro en el 586 a.C. ¿Durante cuánto tiempo lo sitia? Durante 13 años. ¿Qué ocurre en ese momento? Me gustaría haber tenido un mapa, pero vamos a imaginarlo. Tiro es una ciudad costera y a unas 2 kilómetros, otros dicen 2 millas, que son más de 2 kilómetros, queda una isla, justo al frente, ¿no es cierto? Entonces, Tiro es una zona costera, pero es también una isla. Nabucodonosor ataca la ciudad costera de Tiro, la destruye totalmente. Y ahí se cumple esta profecía. Es más, Ezequiel en el capítulo 26, que también profetiza contra Tiro y profetiza su destrucción, dice que los babilonios lo van a destruir, con todas sus letras. No lo dice acá Isaías, pero lo dice Ezequiel. Y Nabucodonosor destruye la ciudad costera de Tiro. Pero los tirios migran a la isla y se parapetan, se esconden ahí. Y Nabucodonosor durante 13 años sitia la isla, pero no la puede tomar. Recién la va a tomar Alejandro Magno
en el año 332 a.C. Alejandro Magno va a llegar con sus ejércitos y se va a dar cuenta que los tirios están ahí en la posición perfecta, es una isla, tienen una muralla, tienen armas, es una ciudad fortificada, no hay cómo entrarle, porque son buenos navegantes además. Entonces, ¿qué hace Alejandro Magno? Alejandro Magno utiliza las ruinas de piedra y de otros materiales de las edificaciones que estaban en la ciudad costera para hacer una especie de puente. Y con ese puente logra asaltar Tiro en el 332 y la destruye totalmente. Hoy por hoy, si ustedes fueran al Líbano, yo no he ido, pero he visto imágenes, ese puente que Alejandro Magno construyó para tomar la isla de Tiro se ha convertido en un istmo natural. Y entonces está unido el continente a la isla. Ya no hay esa separación. La ciudad de Tiro existe, sí existe una ciudad de Tiro moderna. Es una zona muy complicada. Es tan complicada que a los arqueólogos les cuesta ir a hacer trabajos de excavación ahí porque es muy peligroso. Recién se está buscando excavar cosas de la Tiro antigua porque hay vestigios de la época romana. Porque en el Nuevo Testamento se menciona Tiro. Jesús fue a Tiro. Y es más, según la historia, en el siglo VI después de Cristo hay un fuerte terremoto que destruye esa ciudad romana. Hay una ciudad más o menos moderna hoy por hoy. Pero, entonces, ¿cuándo se destruyó Tiro, de acuerdo a esta profecía? En el reinado de Nabucodonosor. ¿Y cuándo se destruyó incluso la isla? En el año 332 a.C., con la invasión de las tropas de Alejandro Magno. Pero hay una cosa interesante, el versículo 15 al 18 presenta una profecía futurista. Dice, Tiro será olvidada durante 70 años y luego de ese tiempo volverá a comerciar y traficar con todos los reinos de la tierra. Pero señala una diferencia. Esta vez sus negocios y ganancias no se guardarán ni se atesorarán, sino que se consagrarán al Señor. Serán para la buena alimentación y el espléndido vestuario de los que viven en el santuario del Señor. La pregunta es, ¿a qué tiempo se refiere esta profecía? Del olvido de 70 años de Tiro, su renacimiento después de estos 70 años, y que vuelve a comerciar, pero sus ganancias son consagradas al Señor. ¿Se refiere a un tiempo anterior a nuestra era o posterior? ¿Al futuro de Isaías, pero el pasado de nosotros? ¿O al futuro de Isaías y el futuro también de nosotros? La verdad que no hay una respuesta clara para esta pregunta. Por un lado, está la frase que dice en la Reina Valera 60 y acontecerá en ese día, y entonces acontecerá en aquel día, dice la Reina Valera 60, y esa es una frase que en Isaías siempre tiene un contenido escatológico, ¿no? Y nos manda hasta el final de los tiempos. Y entonces es posible que sí, en un futuro, quizás en el milenio, lo que quede de las riquezas de Tiro sean usadas para propósitos divinos. Es posible, no está detallado acá. Y sin negarlo tajantemente, porque no estoy en condiciones de hacerlo, es posible que sea así, que hay un cumplimiento a finales del tiempo, o sea, a posterior a Isaías y posterior a nosotros, sí hay un cumplimiento posterior a Isaías y anterior a nosotros. Y ese cumplimiento se ha dado después de los 70 años de cautiverio del pueblo, de la nación de Judá en Babilonia, ¿no? Digamos que esos 70 años bien pudieran ser esos 70 años que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá o la nación de Judá estuvo en Babilonia. Es cierto que durante esos 70 años no siempre, aunque estuvo en Babilonia, no siempre Babilonia estuvo en manos de los babilonios, porque luego los medo-persas toman Babilonia. Y es Ciro quien decreta, conforme a otra profecía de Isaías que vamos a ver más adelante, que es el que decreta la salida
de los judíos y su retorno. Pero es bien interesante, porque cuando retornan, sí es cierto que los tirios volvieron a comerciar. Y la prueba está en Esdras capítulo 3, verso 6. Dice, el pueblo empezó a ofrecer holocaustos desde el primer día del séptimo mes, aunque todavía no se habían echado los cimientos del templo. Luego contrataron albañiles y carpinteros y les proveyeron de alimentos, bebidas y aceite, y también transportistas de Sidón y de Tiro, para que trajeran por mar hasta el puerto de Jope madera de cedro del monte del Líbano, conforme al ordenado por el rey Ciro de Persia. ¿Qué quiere decir este texto? Regresan los judíos cuando se cumplen los 70 años anunciados por Jeremías que iba a ser el cautiverio, tienen que reconstruir la ciudad, reconstruir el templo. ¿Y quiénes los ayudan? Los fenicios, los de Tiro y de Sidón. Los ayudan con la madera. Y de algún modo se cumple esta profecía. Pero quiero acabar con una reflexión final que va más allá del cumplimiento de esta profecía, a raíz del tema de lo que dice acá del comercio y del tráfico, ¿no? Porque dice en el texto, dice, al cabo de los 70 años el Señor visitará Tiro y esta ciudad volverá a comerciar, y otra vez traficará con todos los reinos de la tierra, ¿no? Entonces, aquí lo que se dice claramente es que los tirios y los fenicios en general se dedicaban a comerciar y traficar. La Reina Valera 60 dice de una manera bien interesante, comerciar y fornicar, dice. Saná en hebreo, con Z y con H al final. Es el término que generalmente se usa para fornicar, la fornicación sexual, por supuesto, pero fundamentalmente la prostitución espiritual. ¿Y de quién? De Israel. ¿Por qué? Por abandonar al Dios verdadero por los dioses extraños, por los dioses falsos, por los dioses ajenos. Incluso llegó a convertirse en un término asociado a la apostasía espiritual. Entonces, ese comercio que es el centro, el núcleo del poder y de la vida de los tirios, es una fornicación espiritual. ¿Por qué? Porque los fenicios fueron poderosos y soberbios, por tanto, gracias al poder económico que adquirieron. Gracias a que su vida estuvo dedicada a ese poder económico, a ese comercio como una finalidad, como el núcleo de la vida. Diríamos, hablando en términos del Nuevo Testamento, que sucumbieron ante el engaño de las riquezas. Como dice Jesús en Mateo capítulo 13, cuando habla de la parábola del sembrador. Dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y eso es algo que es cierto. Nosotros debemos trabajar. ¿Puedo trabajar en algo que tiene que ver con comercio y con negocio? Puedo trabajar con algo que tiene que ver con comercio y con negocio. Debo ser honesto, debo ser justo, no debo ser usurero, no debo cobrar más de la cuenta, no debo esquilmar a las personas con las cuales comercio, que trabajan para mí, pero sobre todo no debo comerme el engaño de las riquezas. Que eso es lo que da sentido a la vida. Porque ese engaño de las riquezas ahoga la palabra. Y debemos cuidarnos de ello y recordar otra frase del Señor que es tremendamente actual, que es atemporal. Es increíble que se haya dicho en el primer siglo, cuando no existía el liberalismo económico, cuando no existía la economía de mercado, cuando no existía la aldea global, cuando no existía la globalización. El Señor dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Y de eso tenemos que cuidarnos, porque eso es por lo que han pasado a la historia los fenicios. Y eso es lo que ellos creían y practicaban. Y nosotros no debemos creer y practicar eso. Porque si no, vamos a fornicar espiritualmente hablando. Y de eso debemos cuidarnos. Muy bien,
Vamos a acabar con una oración y de ahí vamos a formar grupitos. Hay 4 preguntitas nomás, 4 nomás, no son muchas para contestar. Señor, te damos gracias por lo que tu palabra enseña y dice, por las cosas que nos advierte y también porque tus profecías son firmes y las cosas que tú has señalado y decretado se cumplen, Señor. Nos sorprende ver cómo anunciaste el juicio de un pueblo y cómo la historia registra el cumplimiento. Nos sorprende también ver cómo tú, en tu misericordia, salvaste a alguien que era sumamente soberbio, alguien que representaba el poder temporal, alguien que no tenía quizás desde esa perspectiva y no siendo judío cómo conocer tu palabra. Pero ese alguien, Nabucodonosor, llegó a tu conocimiento de una manera sobrenatural. Señor, líbranos de la soberbia, líbranos de actuar como si tú no existieras, líbranos de ser nuestros propios dioses con D minúscula, por supuesto, Señor. Y también líbranos, Señor, del engaño de las riquezas, que tu palabra jamás se ahogue en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.